Muy buenas noches, estamos nuevamente en Reflexiones en el canal 99 de Cable Cauca para presentar un nuevo programa. Hoy un acontecimiento extraordinario para nuestra localidad y para el departamento del Cauca. La UNICEF viene a presentar las políticas públicas para la infancia y adolescencia en 6 municipios del departamento del Cauca, 6 municipios que fueron seleccionados previamente y para los cuales se ha hecho un estudio y se viene a entregar este producto final a los alcaldes en ejercicio y los alcaldes electos de esos municipios. Está con nosotros la doctora Janet Ávila, la representante de la UNICEF para este caso, y vamos a dialogar con ella a este respecto. Doctora Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Doctora, realmente muy expectantes con respecto al propósito que ustedes traen. Parece que viene también el representante de la UNICEF en Colombia a este evento, y pues queremos que nos cuente realmente de qué se trata, cuál es el trabajo que se ha realizado por parte de la UNICEF con estos municipios del departamento del Cauca. Así es, estamos muy contentos porque en el día de hoy esperamos poder reunirnos para atender 2 temas fundamentales. Uno primero es que estamos haciendo, como usted lo señalaba al comienzo, la entrega de un proceso de casi 2 años y medio que hemos venido acompañando en 6 municipios del departamento, que es la formulación de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Políticas con las que estos gobernantes, los alcaldes en ejercicio, se comprometieron en su plan de desarrollo, y UNICEF, en el marco del programa de cooperación, pues se comprometió a acompañarlos técnicamente. Entonces hoy vamos a tener ese maravilloso momento de entrega de las políticas de estos alcaldes en ejercicio a los niños y niñas que también participaron en su formulación, y a su vez la entrega de esa posta a los alcaldes entrantes, con el propósito de que ellos también asuman el compromiso con sus niños de ponerla en marcha a través de su siguiente plan de desarrollo. En las horas de la tarde estaremos contándoles un poco cómo se encuentra la garantía del derecho a la educación a través de un índice que ha construido la Alianza por la Educación, y traemos las cifras de cómo se encuentra ese derecho en el Cauca y cómo utilizar ese instrumento como para el ejercicio de planeación que se avecina. Nuestro representante esperamos que pueda estar en el día de hoy. Está viniéndose en este momento de Bogotá, y esperamos contar durante la jornada para que él pueda seguramente ampliar los detalles de cuál ha sido la presencia también de UNICEF en el departamento. Cuéntanos, ¿y cómo se seleccionaron estos municipios? ¿Cuáles son los factores que se tuvieron en cuenta para seleccionar estos 6 municipios? ¿Y cuáles son? Bueno, UNICEF en su momento, con el ánimo de hacer mucho más efectiva su presencia en el país, hizo un ejercicio de focalización. Esa focalización tuvo en cuenta aproximadamente 12 o 13 indicadores que nos mostraban cómo estaba la situación de los derechos de los niños y de las niñas en general en el país. Esos indicadores son los que denominamos indicadores trazadores. Hay unos indicadores de contexto que nos señalan, por ejemplo, cuántos niños y niñas viven en un territorio determinado, o cuál es su condición de pobreza. En ese caso nosotros utilizamos el índice de necesidades básicas insatisfechas como un mecanismo de medición. Tuvimos en cuenta también temas de contexto como cuántos niños o niñas habían sido afectados por fenómenos naturales. También cuál era la concentración de poblaciones étnicas en el territorio. Tuvimos en cuenta también cuál ha sido la afectación del territorio por fenómenos como el desplazamiento forzado, por un lado. Y por otro lado, en la situación específica de los derechos de los niños y de las niñas, tuvimos en cuenta indicadores como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna. Tuvimos en cuenta cómo estaba el tema de la educación, cuál es la cobertura, sobre todo en 2
momentos de la vida de los niños y de las niñas, que es el momento inicial, la educación inicial, y en educación media, que es donde el país tradicionalmente tiene mayor rezago. Tuvimos también en cuenta la afectación que hubiesen podido tener los niños y las niñas, bien por riesgo de minas, bien por violencia o abuso sexual, bien por maltrato infantil, por estos fenómenos que tradicionalmente afectan en mayor medida a este grupo poblacional. Una vez identificamos cómo estaban, en particular el Cauca, en esos indicadores y cómo estaban en relación con el promedio nacional de esos indicadores, decidimos que aquellos territorios que estuvieran en peores condiciones que ese promedio nacional y donde se concentraran entre 8 y 12 indicadores de estos que habíamos seleccionado, era una señal muy clara de que los derechos de las niñas y de los niños en esos territorios estaba siendo muy afectado. Y ese fue el criterio que tuvimos para poder decidir en qué municipios nos concentrábamos. Esos datos nos indicaron que teníamos que llegar a Buenos Aires, que teníamos que llegar a Suárez, que teníamos que llegar a Páez, Argelia, a Balboa y Santander de Quilichao. Hay más municipios en el departamento a los que deberíamos llegar, pero estratégicamente en este primer momento escogimos este grupo de municipios, para poder concentrar nuestras acciones y tratar de colaborar y cooperar con mejorar las condiciones de vida de los niños y de las niñas de estos territorios. Doctora Janet, este producto final que ustedes van a entregar hoy, que es el establecimiento de unas políticas públicas ya para esos municipios, ¿es uniforme para los 6 municipios o tiene particularidades en cada uno de ellos? Por supuesto, y ese es el sentido de formular política pública con los municipios y con los actores de los municipios, porque entendemos que hay fenómenos que afectan, uno podría claramente señalar cuáles son los fenómenos que afectan de manera general a los niños y a las niñas, pero entendemos que en cada territorio se expresa de una manera particular. Por ponerle un ejemplo, tenemos claro, por ejemplo, en un municipio como Páez, cuya concentración de población étnica es bastante alta, pues las dificultades aquí son distintas. Tenemos un problema de seguridad alimentaria que en las políticas salió en el proceso de consulta que se hizo con los diferentes grupos poblacionales, con los diferentes actores de los municipios. Preguntamos a presidentes de Junta de Acción Comunal, preguntamos a los propios niños y niñas, preguntamos a las diferentes organizaciones que tienen presencia en estos territorios y emergió en ese caso en particular, por ejemplo, el tema de seguridad alimentaria como un problema específico. Por ejemplo, en Santander de Quilichao, un fenómeno que salía recurrentemente en las voces de las diferentes personas consultadas fue el tema del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes entre los 14 y los 18 años. También podría señalarle, por ejemplo, en Buenos Aires, la afectación por la presencia de la minería y el efecto que esto produce en los niños y en las niñas. No solamente la contaminación de los ríos, la contaminación de las fuentes hídricas, sino fenómenos asociados a la explotación, a este tipo de actividad minera, como puede ser el abuso, la explotación sexual infantil y fenómenos también de violencia. No tendría yo que señalarle, ustedes conocen mejor su territorio, pero hay varios municipios en donde los temas específicos de los muchachos que son vinculados a los diferentes grupos armados, esta prevención de ese reclutamiento por los diferentes grupos armados al margen de la ley, pues se vuelve un fenómeno también prioritario en esas políticas. Entonces, tenemos factores comunes y prioridades comunes en estos 6 municipios, pero como usted lo señala, también hay especificidades que nos hacen particular la política en cada uno de ellos. Bueno, le invito a que vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en este informe especial de la UNICEF para el Departamento del Cauca sobre el establecimiento de unas políticas públicas para algunos municipios de nuestro territorio. Ya volvemos.
Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Mucho se habla de las obras en Popayán. La verdad, en mi barrio se ve el cambio. Salgo a caminar tranquilo, mis hijos tienen buen espacio, las vías están bien hechas. Todo va muy bien, vale la pena esperar. Están renovando mi ciudad. ¿Estás dispuesto a esperar? Movilidad futura, trabajamos en tu futuro. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Ve, vos sí sabes de autocuidado. Cuídate, ¿oís? Pero que no sea solo la pinta. La cosa es más bien distinta. Ese cuidado es mejor si es mental y emocional. Hacelo todo con amor. Concientiza bien tus actos, evita malos impactos, cambia tu alimentación, que lo mejor sea algo habitual. Busca tu felicidad, aduéñate de tu vida, pero con responsabilidad, de manera divertida, ¿viste? A tu familia convida, a tus amigos también, para que se suban al tren de una vida insuperable, armónica y saludable, ¿oíste? Así es. Pon un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón. Como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motoristas del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Estamos en Reflexiones en el canal 99 de Cable Cauca. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, estamos a las 7 de la noche presentándoles a ustedes temas específicos, temas concretos que tienen que ver con lo que se desarrolla en nuestro departamento del Cauca, en Colombia o en el mundo. Temas importantes para estar bien informados y para reflexionar acerca de cómo estamos nosotros enfrentando las diversas problemáticas que acuden a nuestras comunidades. Hoy con la doctora Janet Ávila, ella es representante de UNICEF. Hay un evento, se ha presentado un evento muy importante hoy en Popayán y estamos dialogando con ella sobre el propósito que la trajo acá a Popayán. Doctora Janet, estos resultados nos dicen obviamente que en el departamento del Cauca hay
demasiadas complejidades para la niñez, para la infancia, para la adolescencia. Complejidades que pueden presentar en otras regiones del país, pero que aquí son mucho más acentuadas, aquí ha estado mucho más presente, casi que de una forma omnipotente, la violencia, la guerra. En este departamento ha sido escenario privilegiado acá en Cauca para la guerra, y por lo tanto esto ha afectado mucho más la infancia y la adolescencia, y en algunos municipios más que en otros. ¿De qué forma puede cambiar o ha estado cambiando, si ya estas políticas están siendo aplicadas por los actuales alcaldes, los alcaldes en ejercicio, con el acompañamiento de la UNICEF, pues puede que estas situaciones estén cambiando para bien? Bueno, las políticas están formuladas en este instante y el reto es que las pongan en marcha los siguientes alcaldes, no solamente los que están entrando ahorita. Las políticas fueron formuladas para un periodo de 12 años, o sea que el reto es que estas prioridades que se han definido conjuntamente con los niños y las niñas y con los diferentes miembros de la comunidad de cada uno de estos municipios, pues puedan ser puestas en marcha en los 3 periodos de gobierno siguientes. Están pensadas a muy largo aliento y eso es importante. Una pregunta ahí adicional que me surge en el momento, porque los periodistas hemos cuestionado mucho el establecimiento de políticas públicas. Eso a veces lo contribuye a desestimular a la opinión pública, a la ciudadanía en general, porque se establecen políticas públicas y realmente eso no, en la realidad no se ejerce, o sea, no se ejecuta. No hay en realidad un cambio de la conducta del Estado como tal frente a un fenómeno determinado. ¿Cómo hacer para garantizar que realmente estas políticas públicas pues formen parte de la cultura de esos municipios en el departamento del Cauca? Excelente pregunta. ¿Qué hemos hecho con las políticas? Hay una diferencia importante entre una política corriente y una política pública. ¿Qué la hace pública? La política pública es aquella que ha sido consultada con la ciudadanía, que ha tenido la participación para quienes va dirigida esa política, en este caso los propios niños y niñas. Y eso hace que sea legítima, que en los territorios conozcan que existen esas prioridades, que esas prioridades fueron identificadas a través de un ejercicio de análisis y de conocimiento de la situación de los derechos de estas personas, y en consecuencia son mucho más exigibles por la propia ciudadanía y se vuelven un compromiso irrenunciable de las autoridades. Nosotros estamos convencidos de que formular políticas con carácter público y de largo aliento son una garantía para que haya continuidad en las acciones y podamos efectivamente ver resultados, de fondo en la transformación de las condiciones de vida de las personas. Por eso la apuesta a políticas de esa naturaleza. Hay fenómenos que afloran aquí en el departamento del Cauca en calidad de noticias, por ejemplo, la violencia contra menores, violencia sexual o violencia intrafamiliar, o surgen problemas de reclutamiento de menores por parte de los grupos alzados en armas. Son noticias, digamos, de la cotidianidad de aquí del departamento del Cauca. También las políticas públicas que hoy se van a promulgar o se van a dar a conocer están encaminadas a evitar eso, obviamente. Justamente. ¿Y de qué forma? Frente a grupos violentos como los grupos alzados en armas, por ejemplo, las BACRIM, ¿cómo hacer para evitar que eso afecte el desarrollo normal de la vida de los infantes y adolescentes del departamento del Cauca? Mire, una de las primeras apuestas es que los adultos reconozcamos que los niños y las niñas son sujetos de derecho y son sujetos de protección integral. Es decir, que los niños y las niñas son responsabilidad de todos. Que cuidarlos y protegerlos empieza por la acción de cada una de las personas. Esa es una primera apuesta. Si eso ocurre, nosotros vamos a poner a los niños y a las niñas de primeras en todas las acciones, inclusive en estos grupos al margen de la ley. Eso es una transformación de unos patrones culturales que debemos mover en la sociedad, y es hacer que los niños y las niñas sean los seres privilegiados que nos pone la misma Constitución Nacional y que les debemos absoluta protección. Eso pasa porque entonces todas las acciones del Estado estén dirigidas a que ellos y ellas estén en la primera línea en la inversión,
y eso quiere decir que tengamos mejores garantías para que puedan acceder a la educación, para que puedan acceder a servicios de salud, para que efectivamente puedan tener familias que los cuiden y los protejan. Mi respuesta a esa pregunta suya es la sociedad la que tiene que volcarse a la protección de los niños y las niñas. Si nosotros logramos que los niños y las niñas sean cuidados y sean reconocidos, seguramente los vamos a blindar contra esos riesgos que van a ser permanentes de alguna manera en una sociedad como la nuestra, que es la posibilidad de que sean o bien reclutados por estos grupos o que sean los primeros afectados frente a las acciones de esos grupos al margen de la ley. Doctora Janet, yo la voy a sacar un poquito del objeto de su visita a Popayán para comentar, porque le voy a hacer una pregunta en la cual, pues obviamente ustedes deben tener una información privilegiada al respecto, y es el resultado de la sociedad que tenemos hoy en día en Colombia, es el resultado obviamente de las afectaciones que se han tenido sobre la infancia y adolescencia en continuas generaciones de colombianos. Y nuestra sociedad ha cambiado para mal, es una sociedad muy violenta, una sociedad que no confronta verbalmente sus diferencias, sino que acuden generalmente a la violencia para la solución de esas diferencias, de esos problemas. Y para ello, pues obviamente incide toda la situación de violencia que se vive en el país, pero también algunas cuestiones sociales y determinaciones del gobierno con respecto, por ejemplo, a la vivienda. Aquí en Popayán se está viviendo, por eso le digo que la voy a sacar un poco del objeto de la visita, un problema, y es en algunos sitios donde la nación decidió ejecutar algunos programas de vivienda y que hoy en día viven en un completo hacinamiento. Son unas pequeñas viviendas realmente que no tienen condiciones mínimas para que un ser humano desarrolle normalmente su vida, y eso obviamente tiende a aprisionar a los infantes y a los adolescentes y hacerlos más proclives a la violencia, a que su tendencia sea a la delincuencia, porque realmente no hay condiciones adecuadas dentro de esas viviendas. La UNICEF hace recomendaciones a los estados, a los gobiernos, para que cambien sus políticas en todos los sentidos, con el fin de que esas políticas para otros campos de acción, del desarrollo de las actividades gubernamentales, pues no afecten negativamente el desarrollo general de la sociedad. Bueno, una de las grandes apuestas de UNICEF es proponerle a los gobiernos que desarrollen acciones de carácter integral. Los derechos son integrales, los derechos de las personas son indivisibles, los seres humanos somos indivisibles. Eso implica que las soluciones que nos imaginemos y que desarrollemos para hacer efectivos sus derechos, pues tienen que ser también integrales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a usted le garantizo su derecho a la vivienda, no puedo no pensar en cómo le garantizo a la vez el derecho a la educación y el derecho a la salud, y cómo acerco esos servicios al lugar en donde usted vive. No puedo no pensar, por ejemplo, en las personas que vienen ocupando este tipo de soluciones de vivienda, que fundamentalmente están concentradas en poblaciones vulnerables por su condición de pobreza o porque han sido afectados de alguna manera por el conflicto, o sea que han sido víctimas. No podríamos no pensar en que hayan acciones también de atención psicosocial, de aprendizaje de resolución de conflictos, de aprendizaje de convivencia. Muchas de las personas que ocupan estas viviendas tradicionalmente han vivido en las áreas rurales y las estamos trayendo a las áreas urbanas, y es importante aprender a vivir en concentraciones más grandes, y eso no florece de manera espontánea, eso hay que provocarlo, hay que aprenderlo, hay que enseñarlo. Entonces las recomendaciones irían en ese norte. Creemos que la paz se construye en la medida en que nosotros tengamos unos ciudadanos y unas ciudadanas digamos, efectivamente empoderados, y ese empoderamiento también hay que promoverlo. Entonces, las recomendaciones de UNICEF en el mundo están orientadas hacia ese aspecto, que procuremos atenciones y soluciones de carácter integral para que todos los derechos efectivamente sean garantizados.
Bueno, pues muchas gracias, muy amable por acompañarnos y realmente esperamos que su estadía en Popayán y el departamento del Cauca haya sido agradable y de verdad pues que le va a servir a nuestra sociedad, a nuestra comunidad entera. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y esperamos poder seguir estando presentes en el departamento del Cauca para hacer de la vida de los niños y de las niñas caucanos un mejor momento. Vamos a unos nuevos mensajes comerciales y volvemos en Reflexiones. Mucho se habla de las obras en Popayán. La verdad, en mi barrio se ve el cambio. Salgo a caminar tranquilo. Mis hijos tienen buen espacio. Las vías están bien hechas. Todo va muy bien. Vale la pena esperar. Están renovando mi ciudad. ¿Estás dispuesto a esperar? Movilidad futura. Trabajamos en tu futuro. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Marucha, ¿sabes cómo se llama esa mosquita muerta que le pegó el dengue a tu marido? Aedes aegypti. Y si querés acabar con ella, es sencillo. No la dejes acercar a tu casa. Elimina todos esos recipientes con agua, botella, estos neumáticos, que allí en esa agua estancada y limpia es que ella deposita los huevos. Y si te sentías así que te duele todo el cuerpo, corre con el doctor y seguí el tratamiento que él te recomendó. Así es, por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motoristas del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Continuamos en nuestro programa Reflexiones con funcionarios de la UNICEF. Estamos con la doctora Claudia Camacho, que es oficial de educación de la UNICEF para el departamento del Cauca. Han estado metidos en un programa en los cuales se compromete a este organismo mundial
realmente la participación de los programas de educación, la formación de los programas de educación en el departamento del Cauca. Doctora Claudia, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, cuéntenos cuál ha sido la participación de la UNICEF en la formulación de estas políticas de educación para el departamento del Cauca. Bueno, nosotros trabajamos para el departamento del Cauca desde el nivel nacional, o sea, yo estoy realmente en el nivel nacional, en dos líneas estratégicas importantes. Uno es en una línea que trabajamos con la Alianza Educación Compromiso de Todos y es cómo montamos para el país el índice del derecho a la educación. Quiere decir cómo hacemos un análisis de verdad de qué tan lejos o qué tan cerca está el departamento del Cauca en cumplir con lo que serían los indicadores que representan la garantía del derecho a la educación. Esa es una línea de trabajo importante. Y la otra línea que hemos venido trabajando con el departamento del Cauca es cómo hacemos unos proyectos educativos comunitarios que realmente respondan a las realidades de las poblaciones en el norte del Cauca, que son comunidades afro, y lo que venimos haciendo es haciendo una adecuación de su currículo, de sus materiales, de los proyectos de aula, a la luz del contexto de lo que significa ser población afro. ¿Cuáles son los ítems que han tenido en cuenta para analizar si realmente se está cumpliendo ese derecho constitucional a la educación? Bueno, nosotros en el índice del derecho a la educación lo que hemos es revisado qué hay detrás de hablar del índice del derecho a la educación o del derecho a la educación, y para ello hemos entendido que el índice implica 4 elementos fundamentales. Uno es la disponibilidad, es decir, con qué recursos se disponen, de qué se dispone efectivamente para que los niños puedan ingresar y permanecer en el sistema educativo, es decir, que no existan barreras de discriminación que permitan que el niño entre. La accesibilidad, que es qué tanto acceso tienen los niños, o sea, qué condiciones y qué garantías, como el transporte escolar, como la alimentación, garantizan que el niño esté en el sistema educativo. El otro es la accesibilidad, ¿cierto? Y el último es la aceptabilidad y la adaptabilidad, es decir, qué tan aceptable es, qué tan pertinente es para los niños y qué tan adaptable en el sentido de que efectivamente los chicos tengan en su contexto una relación con lo que significa educar. Entonces, poder mirar estos indicadores desde la garantía del derecho a la educación es lo que le permite al departamento poder tener un referente y decir qué tanto o qué tan lejos está de este índice del derecho a la educación, ¿cierto? Y qué políticas debe trazar para poder avanzar. Bueno, para hablar de digamos, un segmento de la educación que es la educación primaria y la educación secundaria o media, que se llama también, pues realmente tenemos que hablar de la forma como el campesino especialmente trata los problemas de educación. Aquí en el departamento del Cauca tenemos un fenómeno especial, y es que generalmente las clases inician en febrero, pero normalmente en el 50 o 60% de los sitios, de las veredas, de los corregimientos, las instituciones educativas solamente normalizan sus actividades en mayo o junio, dado que es muy difícil convencer a los padres de familia para que matriculen sus hijos. Realmente se presenta, y hay un alto índice también de deserción escolar, porque los campesinos meten en la etapa productiva a sus niños de los 8 o 9 o 10 años, ya los meten a cosechar café o a otras labores del campo para que les ayuden como mano de obra en sus fincas. ¿Cómo acometer este problema? Si ustedes han tenido la información y si han tenido la oportunidad de hacer algunas recomendaciones al gobierno. Claro, precisamente cuando en un departamento se hace una valoración de lo que significan esos componentes que usted está diciendo, es decir, por ejemplo, si existen o no los cupos disponibles para que los padres puedan matricular a los hijos, porque no necesariamente lo que sucede a veces es que las familias no lo quieran matricular, sino que realmente no hay un cupo o cerca de la casa o el nivel y la edad que le corresponde al chico. Entonces, eso es una línea de trabajo muy importante, es decir, cómo el departamento organiza el sector educativo no a partir de la oferta que tiene, es decir, los
cupos que hoy tiene, sino hace un análisis más profundo y dice cuál es la demanda que tengo, dónde están los niños, de qué edades son, qué niveles educativos tienen, y a partir de eso organiza, ¿cierto?, lo que le está ofreciendo. Eso es una línea de trabajo, lo que tú dices, muy importante. La otra muy importante es cómo genera todas unas campañas de movilización, ¿cierto?, unas campañas de concientización a los padres de familia en el sentido que es importante la matrícula en la edad que corresponde, en el nivel que corresponde y en el momento que corresponde. Esa es una segunda línea muy importante, o sea, no solamente garantizar la demanda, o sea, que haya de verdad efectivamente cupos para que los niños puedan llegar, sino también una conciencia de los padres de familia. Y una tercera línea muy importante, sobre todo la que funciona en comunidades, por ejemplo, indígenas, afro, es cómo flexibiliza calendarios escolares de tal manera que el calendario escolar esté de acuerdo, por ejemplo, a los planes de vida de las comunidades indígenas o los planes de vida de los consejos comunitarios en las localidades. Esto no quiere decir que hay que promover el trabajo infantil, no, pero sí hay que adecuar claramente esos calendarios de cosecha donde esa relación entre la cosecha, ¿cierto?, el espacio familiar y la escuela está muy ligado de tal manera que ese calendario escolar se pueda realmente relacionar. De eso ya existen muchas experiencias en el país. Entonces, frente a la pregunta que tú haces, fíjate, son como, si tú tienes claro cuál es la problemática, dónde están esos indicadores, se adecúan unas estrategias que permitan cerrar la brecha. Quiero preguntarte algo para saber si estamos de pronto hablando de lo mismo. ¿Ustedes han hecho un estudio sobre esos fenómenos en el departamento del Cauca concretamente o no? ¿Es un estudio nacional? Sí, hay dos tipos de cosas. Uno, se hizo una revisión de cuáles son los indicadores para garantizar el derecho a la educación de todo el país y por cada uno de los departamentos, ¿cierto?, que es el índice del derecho a la educación, que es el que vamos a trabajar esta tarde. Y entonces hay unos indicadores especiales para el Cauca en relación con todos esos temas, el número de la relación con el docente, alumno docente, cuántos cupos hay frente a la demanda que tiene, el nivel de deserción. Pero además, en el proyecto educativo comunitario nosotros hicimos en los departamentos, en los municipios de Buenos Aires, de Suárez y Santander de Quilichao, con las instituciones educativas que trabajamos, hicimos un análisis más profundo del municipio, de la situación de esos municipios en términos de lo educativo. Y entonces ahí aparecen los temas que tú planteas ya con una lupa un poco más profunda. No necesariamente los cupos que existen en estos municipios están de acuerdo con la demanda, o no hay una garantía de cómo llegar a la escuela y un transporte escolar suficiente. Entonces hacemos esos dos tipos de trabajo, en el nivel nacional y en el nivel local. Sí, en el departamento del Cauca hay fenómenos que se han presentado, hace unos 12 años se viene presentando ese fenómeno. Es precisamente que se tiene establecido cada año cuál es el número de alumnos que se van a recibir. Entonces dice, por ejemplo, son 240.000 alumnos los que debe tener todo el sistema en el departamento del Cauca. Y solo se matriculan 205.000 o 210.000. Entonces se sale, pues, a decir por parte del secretario de Educación de turno que hacen falta 30.000 alumnos que no se han matriculado, que debían estar en el sistema y no están matriculados, y tienen que los profesores, los directivos, docentes y los profesores pues ir por todo el campo, de casa en casa, claro, promoviendo la matrícula nuevamente. Y este fenómeno obviamente perjudica notoriamente al estudiante, eso afecta la calidad educativa, porque eso le quita posibilidades, son 3 meses o 4 claro, que están los niños sin su profesor, o sea que no están en la escuela. Entonces esto hace que la calidad sea pésima. Claro, ahí la invitación sería, por ejemplo, a una Secretaría de Educación del departamento a hacer un análisis más profundo de por qué es que hay una oferta más amplia que la demanda que hay de estudiantes y, por ejemplo, preguntarse si es que la oferta está muy distante de la casa. Entonces el problema no es que yo no lo quiera matricular, sino que no tengo como padre de familia o recursos económicos disponibles, o no hay un transporte escolar que me permita efectivamente
¿cierto?, llegar a esos cupos. Entonces, fíjate que ahí tienen que empezar a haber un análisis más profundos en esa planeación de la gestión educativa que hace la Secretaría de Educación, que le permita identificar qué pasa con esos 30.000 cupos, están o no están cerca de las casas, existen o no esos niños para esos cupos, ha habido una movilidad en el departamento. Ese es un ejercicio muy importante y el índice te da ese tipo de herramientas para poderlo analizar. Antes de terminar, quiero llevarte a hablar de la educación superior, realmente, porque pues el acceso a la educación pues no se cumple literalmente en nuestro país. Aquí no hay posibilidades para la gente campesina de los municipios de acceso a la universidad. Se ha llevado un tipo de modalidad de educación a distancia, pero realmente las gentes reclaman otra cosa, reclaman es que sus hijos puedan presencialmente estarse formando en determinadas disciplinas y concretamente reclaman es, digamos, como las carreras que más demanda tienen a nivel nacional, derecho, ingenierías. Bueno, es normal que eso, que sea una aspiración de la gente tener sus hijos médicos o abogados o ingenieros, ¿no? Y no que les vayan a decir, no, mire, es que para usted hemos establecido estas tecnologías. ¿Por qué no se promueve, si le corresponde a ustedes, ¿no? Sí, no, nosotros digamos, no, instigar al Estado, al gobierno colombiano, para que realmente haya universidad para todos? Pues bueno, UNICEF fundamentalmente trabaja más en función de los temas de los niños entre los 0 y los 18 años. Entonces su foco de trabajo no necesariamente es la educación superior, lo cual no quiere decir que UNICEF no le ponga una mirada a qué significa una trayectoria escolar, es decir, cuando el niño empieza debe terminar y debe tener una oferta para pasar a la educación superior, es muy importante. Yo creo que detrás de lo que tú estás planteando hay muchas problemáticas complejas. Por ejemplo, realmente cómo garantizar lo que te estaba diciendo, que un niño que empieza realmente pueda llegar a la educación superior de comienzo a fin y que tenga una oferta disponible en el sector dependiendo de lo que quiere. Creo que eso es algo que es muy importante analizar y tiene mucho que ver con la calidad educativa, de realmente cómo tiene sentido la educación secundaria y la educación media para los niños, de tal manera que no que tengan un horizonte educativo. Dos, creo que pasa también por lo que está pasando en el país y es una discusión por muchas alternativas diferentes para la educación superior. Es decir, cómo vemos una vocación técnica, tecnológica, una vocación distinta en los territorios, una pertinencia de muchas otras carreras que realmente deberían moverse también en los departamentos, que realmente le den una alternativa de trabajo a los estudiantes, ¿no? No necesariamente las carreras tradicionales son las carreras que terminan respondiendo a las necesidades de una región, de un país, y creo que abrir ese espectro, abrir esa gran multiplicidad de carreras se vuelve muy importante. Creo que al final lo que debería pasar es cómo construyes tú una oferta educativa que responda a las expectativas de los jóvenes y que les permita hacer un proyecto de vida propio realmente movilizándose en eso. Y el otro tema fundamental que atraviesa también es el tema de cómo el país sigue avanzando en la gratuidad educativa, es decir, cómo empieza a avanzar en que cada vez más sea una educación pública y gratuita para todos, porque esa es otra barrera muy importante en términos de la educación. Pero pues muy amable por acompañarnos, realmente muy importante que la UNICEF esté aquí en Popayán y que esté entregando estas políticas públicas y haciendo este taller pues que ustedes van a hacer con algunos alcaldes del departamento. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos que todo este trabajo que estamos realizando el día de hoy contribuya a fortalecer los procesos de calidad educativa, contribuya con este análisis del índice a que se hagan unos planes de desarrollo interesantes, que el sector educativo participe fuertemente y por otro lado que efectivamente esta zona con la que venimos trabajando, el norte del Cauca, pues cada vez más los proyectos educativos estén contextualizados, respondan a las necesidades, a lo que la gente y la vocación, a esa construcción de la identidad y del territorio que es muy importante con las comunidades. Bien. A ustedes no se vayan, miremos unos mensajes comerciales y volvemos en Reflexiones. Que demandan el oficio como todo.
Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. A las niñas y a los niños hay que hacerlos vacunar. Cumplamos bien con todas las vacunas, el papiloma humano en especial, para poder prevenir lo que les pueda ocurrir. Una buena educación a los papás y las mamás ayuda a reducir la mortalidad infantil. Por eso recomendamos, abramos bien los oídos y pongamos la atención a los días de vacunación. Así es, por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Vamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Estamos con el doctor Andrés Casas, que es el coordinador de la Alianza Educación Compromiso de Todos. A ella ha concurrido también la UNICEF y vamos a hablar con él sobre lo que viene a hacer, lo que ha estado haciendo el día de hoy, un taller con los alcaldes en ejercicio y electos de 6 municipios del departamento del Cauca. Andrés, muy buenas noches y por favor nos cuentas cuál es el objeto del taller. Buenas noches. El taller tiene 3 objetivos. Primero es comprender lo que significa la educación como derecho humano. Segundo, reflexionar en torno a qué significa la garantía integral de este derecho. Y tercero, brindarles, como comentabas, que vienen los alcaldes electos de 6 municipios y viene también la Secretaría de Educación Departamental, compartir en este escenario los resultados del índice del derecho a la educación para Cauca, pensando en que sea una herramienta útil para la construcción de los nuevos planes sectoriales para el periodo 2016-2019. Te pido por favor que compartamos un poco los resultados de este índice, o sea, cuáles son los puntos, algunos puntos por lo menos del índice de Educación Compromiso para Todos. Perfecto. El primer dato importante de este índice toma valores entre 0 y 100. El promedio departamental, el promedio de Cauca está en 49 puntos. Eso quiere decir que Cauca está a medio camino de la garantía integral del derecho a la educación. Entonces ahí hemos identificado con el índice que un punto importante, como es conocido, es el tema de mejorar los resultados en las pruebas saber. Hay un indicador que nos parece muy preocupante con datos a 2013, y es que tan solo el 10% de los estudiantes de grado 9 alcanzan los niveles esperados de competencias matemáticas. Entonces eso quiere decir que solo 1 de cada 10 estudiantes logra eso que se espera de ellos en esta evaluación de competencias. Y cuando tú miras o desagregas esa información por zona, ahorita que estabas hablando sobre el tema de lo rural en el Cauca, cuando tú miras esas brechas que existen entre el mundo oficial y privado, o entre el mundo urbano y rural, hay grandes brechas en el departamento. Entonces un trabajo importante es cómo logramos mejorar los niveles como un todo y paralelamente o al mismo tiempo ir reduciendo esas brechas que existen entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Yo creo que esa es una de las principales cosas. Andrés, el hecho de que haya indicadores tan graves, pues tan bajos, de que solo uno de cada 10
estudiantes en matemáticas, realmente está saliendo bien preparado, para decirlo así, o está alcanza realmente alcanza los índices de preparación exigidos como mínimos. Realmente nos dice que algo está fallando en la educación, o que hay una, digamos, psicológicamente una predisposición de toda la ciudadanía, porque lo que uno observa es que el coco de casi todos los estudiantes son las matemáticas. Sí. Entonces puede que haya como una prevención hacia ese tema, o ustedes han avanzado en el estudio de las causas por las que se llega a estos índices. En el índice no se recoge esa información de las causas, pero sí tienes razón en tu comentario, porque lo que mostró las pruebas PISA, las evaluaciones que hizo Colombia en la evaluación internacional, es que cuando tú te enfrentas a una evaluación como la de matemáticas, hay un tema de ansiedad y de angustia en torno a cuando tú presentas la prueba, que obviamente incide. Y lo que está detrás de estas reflexiones, no nos importa solo el resultado, en las pruebas a ver, sino también qué está detrás de todo eso. Lo que comentabas ahorita nuevamente en la entrevista con mi colega de UNICEF, el hecho de que un docente llegue en marzo o abril, cuando ya ha comenzado el año académico, que haya problemas de infraestructura y dotación, pues uno, cuando empieza a conocer la realidad de un departamento como Cauca, como que uno ya entiende qué está detrás de estos resultados académicos. O sea, nuestro mensaje detrás del índice y el trabajo de la Alianza, lo que queremos decir es: miremos estos resultados en contexto, busquémosles explicaciones, pero no nos quedemos con una foto y un indicador solo, sino tratemos de explorar con la gente y con la comunidad educativa qué está detrás de esto. Esa es como nuestra principal angustia, de apostarle de manera integral a una mejor educación en el departamento del Cauca, y donde estamos realizando los otros talleres de este tipo. Sí, realmente nuestra propuesta periodística siempre ha sido de avanzar un poco más por parte de los organismos del Estado, avanzar un poco más por parte de los dirigentes políticos, de los gobernantes en el diagnóstico, ir más allá del diagnóstico, es decir, avanzar en las propuestas para tratar de solucionar eso. Obviamente en el país se están ensayando nuevas cosas, ahora viene la jornada única, pero hace falta realmente que se le ponga un poco más en cintura el sector educativo. No es solamente el problema para los alumnos, también los profesores, pues tienen la angustia, aproximadamente un 20% del profesorado tiene la angustia cada año de que no sabe si lo van a contratar o no. Entonces eso, pues obviamente le quita fuerza al sistema educativo, porque hay un maestro inseguro, un maestro que no tiene estabilidad laboral, que está mal remunerado, porque no es la misma remuneración de un profesor de planta que un profesor a contrato. Y comparativamente con profesionales de una cualificación similar también están por debajo, o sea, de acuerdo contigo. Bueno, Andrés, pues para despedir el programa, pues ¿por qué no nos informas un poco sobre la metodología que has utilizado y qué se persigue realmente con esto, con estos 6 municipios? Nosotros creemos que el índice del derecho es una herramienta útil para la formulación de política pública territorial en educación, que es una herramienta que verdaderamente nos permite, como tú decías, avanzar en ese diagnóstico, contar con mejor y más información. Entonces lo que queremos con estos 6 municipios es que ellos se lleven esta información para el nivel departamental y logren a futuro implementar una batería similar a esta, o complementarla con más y mejor información, para que ellos puedan trabajar ya que estaban trabajando con UNICEF en una formulación de una política de infancia y adolescencia, incorporar todos estos indicadores y hacerle seguimiento a partir de los datos que están allí. Eso es lo que pretendemos con este trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias por acompañarnos, y realmente esperamos que todas estas acciones que está desarrollando la UNICEF en alianza con el Estado colombiano en todos sus niveles surtan efectos positivos entre la población del departamento del Cauca. Muy amable. A ti, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos mañana en una nueva entrega de Reflexiones. Emprendedores y empresarios en el departamento del Cauca participen del nuevo servicio de formación y acompañamiento que ofrece la Cámara de Comercio del Cauca. Desde ya puedes inscribirte en talleres de ideación, validación de la idea de negocio, modelo de negocios y gestión de crecimiento empresarial. Atrévete y participa. Mayores informes: Cámara de Comercio del Cauca, teléfono 824-3625, extensión 144, o al email emprendimiento@cscauca.org.co. Cámara de Comercio del Cauca.
Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte del subsector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades.